Antes del diluvio, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y no entendieron. Aquí está lo triste. No entendieron lo que Noé le quería decir hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también, oiga bien, así será también en los días cuando venga el Hijo del Hombre. Tremendo esto. Dice el versículo 44, por tanto también ustedes, nos refiere a nosotros, a nuestra generación, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tremendo esto. ¿Qué fue lo que no entendieron? Que la gente que vivía antes del diluvio no entendió. No le dio importancia a la predicación de Noé, que le advertía que Dios del cielo había determinado la destrucción de esta raza motivada por la ola de corrupción que llenó la tierra, encabezada por los descendientes de Caín. Los descendientes de Caín fueron perversos. Caín fue aquel que mató a su hermano y se lanzó a una vida de prepotencia, a hacer las cosas como él le daba la gana, como él la entendía, como a él le gustaba. Y su descendencia fue corrupta. ¿Qué pasa? Que aquellos que creyeron en Dios, la descendencia de Abel, de Set, de Adán y Eva, sus padres, que se arrepintieron y siguieron, ellos, aquellos creyentes que creyeron en Dios en su venida, se dejaron contaminar por la descendencia de Caín. Y aquí dice en el libro de Génesis que cuando los descendientes de Caín, dice, no dice en esta forma, pero dice cuando los hijos de los hombres, que sabemos, o sea, los mundanos, comenzaron a multiplicarse, a tener mujeres hermosas, dice que los hombres de la iglesia que habían creído y las mujeres de la iglesia que habían creído empezaron a relacionarse en matrimonio con los descendientes de Caín y la iglesia se corrompió. Y entonces fue tan terrible que la Biblia dice que Dios le pesó haber creado nuestra raza. Y entonces le dijo a Noé, mira, pero solamente tú de esta generación he visto justo. Así que prepárate un arca, porque de aquí a 120 años yo haré que desaparezca esta raza corrompida. Asimismo, Jesús dijo que como en los días de Noé, así como esa conducta corrompida, cuando los placeres de la vida, el amor al dinero, el crimen, el asesinato, la corrupción de la familia, que la menciona aquí en Noé, casándose y dándose casamiento, significa que el matrimonio no tenía valor. Se unían ahora, mañana se soltaban y tomaban mujeres, las mujeres hombres, así por el... Dice que así mismo, eso lo estamos viviendo, el matrimonio ha perdido ya su norte, ya la sociedad está corrompida. De eso los gobiernos del mundo aceptan aberraciones y la dan como legal, como la homosexualidad, y se aprueban incluso hasta las drogas, se están aprobando en algunos lugares, cosas sucias. Y Jesús dijo, así mismo estamos los días de Noé, y así mismo será la condición, la situación social del mundo, en los momentos que yo venga. Y nosotros estamos mirando eso, nos veremos más adelante. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así será. Esa es la expresión que nosotros debemos, con temor y temblor, poner atención, porque lo estamos mirando. Estamos mirando la aberración del mundo. El mundo está dado a la corrupción y todo se está aceptando como bueno y válido. Cosas que antes hacía temblar los corazones de las personas, que las familias le daban vértigo moral al ver cuando sucedía cierta cosa hoy en día, se aplauden. Nosotros vemos gente, hombres corruptos de entendimiento, homosexuales en la televisión, pues, aceptados como y hablando como si fueran gente normales, y incluso hablando hasta de matrimonio y de cosas morales, cuando ellos son una representación viva del demonio, de la inmoralidad.
hombres depravados y corruptos. Y entonces la palabra de Dios dice que no entendieron. Pero olvidemos que dice aquí que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora yo tengo aquí otro escrito que debemos ponerle atención, que se encuentra en el libro de los Hechos. Cuando Pablo se encontraba en Atenas, él empezó a predicarle acerca de Dios y dijo algo también muy importante. Por eso debemos estudiar las Escrituras. Escuchemos lo que Dios registra aquí a través del apóstol Pablo. Capítulo 17, verso 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, toda nuestra descendencia, de una sola sangre, de un solo principio, de un solo gen, Adán y Eva, para que habiten sobre la faz de la tierra. Pero aquí quiero que escuchen. Versículo 26. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a la humanidad, a nosotros que habitamos en este mundo, nos ha prefijado. Lo que quiere decir que Dios tiene una fecha fija, ya determinada en su programa, que hemos estado hablando acerca del cumplimiento de los tiempos y el fin del mundo, que Dios tiene una fecha en el cual, dice aquí, que nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites, noten eso, de nuestra habitación en este mundo. Ya Dios tiene una fecha limitada de hasta cuándo este orden, este sistema va a estar en pie. Eso no es cuestión de que no se dejen embobar la mente por declaraciones de llamados científicos, ni de intelectuales, ni de ateos. Aquí dice que Dios del cielo, creador de nosotros, ha determinado los límites de nuestra habitación en este mundo y el orden de los tiempos. Todo lo que ha ido aconteciendo y está aconteciendo y acontecerá está en un programa del Dios del cielo. Y ya hemos llegado a este momento cuando el programa de Dios está casi totalmente agotado. La venida de Jesús es algo ya inminente. Nosotros tenemos que despertar. El tiempo se acaba. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro a los Hebreos, capítulo 2, el versículo 1 y 3. Es importantísimo esto que dice Pedro, porque es precisamente lo que le estoy tratando de exhortar, que nosotros debemos levantar nuestra cabeza, especialmente el mundo cristiano, que prácticamente somos una vergüenza en esta época. Cuando el mundo más nos necesita, cuando la gente más necesita ver lo que el Evangelio hace por los corazones de aquellos que verdaderamente se convierten a él, nosotros estamos diciéndole al mundo que el Evangelio no cambia. ¿Por qué? Porque no nos diferenciamos. No se ve qué es lo que hace, porque comemos, bebemos, vestimos, hablamos, codiciamos, mentimos, practicamos y hacemos las cosas que los demás están haciendo. Y la Biblia dice que nosotros somos gente distinta, pueblo adquirido por Dios, gente santa, hombres y mujeres que, según la Biblia, han nacido de nuevo, si es que verdad eso ha sucedido en nuestra vida, que ya las cosas ya pasaron, pero la gente no ve esto en nosotros. Las iglesias estamos en el suelo espiritualmente. El mundo religioso está caído prácticamente, no hay ya casi frontera entre los que decimos creer en Dios y los que no lo hacen. El mundo nos necesita, la iglesia necesita levantarse, porque si no pagaremos caro nuestra deslealtad. Dios tenga misericordia de nosotros, nos despierte ahora, porque serán sustituidos. Dios tiene hombres y mujeres ahí en el mundo que han
Si tal vez ha olvidado de él, Dios lo levantará. Porque él le dijo a Israel, los hijos del reino serán echados fuera. Y Dios traerá, y yo traeré hombres y mujeres dignos que me representen. No permitamos que eso suceda. Pero el Señor nos estaba hablando aquí, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, el Señor nos habla claro, tal vez Pablo dice, por tanto, note cómo Pedro encabeza el capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario, es urgente que el mundo, que la iglesia, le pongamos más atención a las cosas que Dios. Nosotros estamos jugando con Dios. Estamos maltratando el Evangelio. Estamos escenificando una conducta que es lamentable. Las iglesias obedecen hoy más al hombre que a Dios. Y siguen normas y pautas sin averiguar, sin entender lo que en realmente la Biblia nos quiere enseñar. Dios quiere hombres y mujeres convertidos, una vida cambiada. Y para eso solamente necesitamos una cosa, saber que Cristo representa la gracia, la oportunidad, el rescate humano. Por su muerte nosotros alcanzamos la salvación, porque su muerte es la garantía de que nosotros pagamos nuestra deuda a través de Jesús. Y Jesús está esperando que nosotros entendamos estas cosas, porque Él es nuestro Salvador. Pero el mundo no quiere creer. Jesús murió por todo, porque la salvación alcanza a todos. Pero solamente serán salvos los que obedezcan. La iglesia debe entender que debemos estudiar las Escrituras. La responsabilidad es de usted personal. No deje que nadie administre su conciencia, ni le diga lo que usted tiene que hacer, así asado, porque la Biblia, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, escudriñenlas profundamente con oración, que el más humilde de la tierra puede entenderlo, porque el Espíritu Santo está ahí para ello, porque el mismo Jesús prometió que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, al estudiar la Biblia entenderá la doctrina, entenderá cuándo una cosa viene de Dios o no, cuándo es errónea, cuándo tiene una mala interpretación, el Espíritu Santo. Pero nosotros buscamos a los hombres y no entendemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios. El Espíritu Santo fue el inspirador de la Biblia y Él es el maestro. Él puede hacer entender, como dije, al más ignorante, al más humilde. No necesita ser intelectual, aún gente que no sepan leer, oyendo la Sagrada Escritura. A aquellos que son humildes y la presentan correctamente, puede llegar a conocer la verdad. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Notemos aquí está hablando a las personas que hemos conocido en este sentido, a los que hemos oído, que es necesario que le pongamos más atención, que dejemos de jugar con Dios y su palabra. Esto no es un sentimentalismo. El amor de Dios no es una emoción. Que por un momento de emotividad me perdonará mis pecados. No, eso no es así. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces él le dijo a Adán y Eva, el día que comiere, morirá. El diablo le dijo lo contrario. Dios está hablando mentiras, no morirá. Pero la realidad que nosotros estamos viviendo demuestra que lo que Dios dijo es lo que se ha impuesto. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces noten lo que dice Pablo. ¿Cómo seremos librados de la perdición si nosotros descuidamos una salvación tan grande como la que Dios nos ofrece por su gracia, dando la oportunidad de ser salvo por medio de Jesucristo, el cual murió y pagó el precio de mi condenación? Dice el versículo 13 de Filipenses 2, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Usted nota aquí que nos ocupemos, que nos dediquemos con temor y temblor, es decir, con respeto reverente en nuestra salvación. No es un juego. Dios no es un juego.
Dios no es una emoción. El amor de Dios no es un sentimentalismo. Usted está enfrentando